Muy buenos días, señoras expositoras, señores expositores, público asistente. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les brinda la más cordial bienvenida al ciclo de charlas en Derecho Tributario, explorando el pacto fiscal y el cumplimiento tributario, organizado por el Departamento de Derecho Económico de esta Casa de Estudios. Durante los meses de junio, julio y agosto hemos estado desarrollando 6 sesiones para tratar distintos temas del pacto fiscal y el cumplimiento tributario, siendo el tópico que nos convoca en esta quinta sesión delitos tributarios y denunciante anónimo. Conforme al programa de la actividad, damos inicio al seminario que constará de dos partes. En la primera, escucharemos las presentaciones de las y los expositores, y al final, habrá un espacio para las preguntas del público, las cuales pueden desarrollarse en cualquier momento de la sesión a través de la sección Preguntas y Respuestas del Zoom. Moderará la presente actividad el abogado especialista en Derecho Tributario y egresado de esta Casa de Estudios, Javier Pérez Manchado. Muchas gracias, Cristóbal, por la introducción. También muchas gracias a la universidad por la invitación a moderar esta tremenda actividad. Hemos estado siguiendo, sin duda, todos los ciclos sobre este interesante proyecto que esperemos que ya muy pronto va a salir a luz. Un placer acompañarlo en esta sesión. También un placer poder presentar a los profesores distinguidos y expositores que van a estar el día de hoy. Las materias que nos convocan para esta sesión, como muy bien adelantó Cristóbal, son el denunciante anónimo y ciertos cambios que se proponen en materia de delitos tributarios. Sobre el denunciante anónimo, el proyecto de ley que está discutiéndose ahora mismo en el Senado, introduce un nuevo artículo 100 quater, que incluye o plantea incluir la posibilidad de que un tercero, anónimo, denuncie hechos que constituyan delito y además aporten antecedentes sustanciales, verídicos, eficaces para poder concretar una sanción de esos delitos. Pero ojo que esta posibilidad, para nada gratis, se considerará delito aquellas denuncias que son maliciosamente falsas y además el denunciante perderá, en aquel caso, la calidad de anónimo. Si bien esta no es una figura que es nueva en nuestro ordenamiento, pues tenemos ciertas normas similares en materia de ley de mercado de valores y en las normas sobre protección de la libre competencia, o incluso si vemos experiencia comparada, esto tampoco es algo inédito, sí es una novedad en nuestro ordenamiento tributario. Tendremos que ver cómo convivirá esta norma de ser aprobada con los principios que rigen en materia tributaria, especialmente el de reserva y confidencialidad de la información, que tanto celo nuestra autoridad tributaria logra cuidar. La propuesta excluye a los supuestos perpetradores, es decir, a la persona que está acusada o que participa en el delito que está en teoría acusado, a los miembros de la administración o dirección de la entidad denunciada o a sus asesores por los últimos 3 años. Tendremos que ver cómo aplica esta norma, ¿no es cierto?, a los trabajadores de las empresas, sobre todo aquellos que por su rol tienen acceso único y exclusivo a cierta información, que normalmente es la información que va a conllevar a la verificación de delitos tributarios. Lo más curioso de la norma, hasta ahora, es que la calidad de anónimo se adquiere solo y una vez que el Servicio de Impuestos Internos dicta una resolución que se debe notificar al denunciante. Obviamente, esta resolución y el proceso que marca este nombramiento va a ser reservado. En caso de que la información entregada por el denunciante conlleve a una aplicación de una multa al infractor o infractores, este tendrá derecho a una recompensa de hasta el 10% de dicha multa. Tal multa se partirá entre varios, que son varios los denunciantes. Monto, que por cierto será ingreso no renta, y curiosamente está reservado o cuidado por el secreto bancario, o al menos eso es lo que la norma hoy día propone. En materia de delitos tributarios, la reforma propone importantes cambios a las sanciones a ciertas normas que están contenidas en el artículo 94. Con particular intensidad se incluyen nuevas sanciones o más gravosas sanciones para la utilización de documentos tributarios falsos, para la falsificación de documentos o para la presentación de declaraciones maliciosamente falsas. Artículos, entre otros, 97.4, 10, 17 y 22. Vemos que el legislador allí está proponiendo cambios interesantes. Será importante, de ser aprobado el proyecto, entender si estas nuevas sanciones o estos nuevos marcos penales van a ser razonables en el contexto del artículo 97 o si son desproporcionados en consideración a las otras normas. Se agrega además un nuevo artículo 27 al artículo 97 que busca sancionar a aquellas personas que,
en conocimiento de una fiscalización administrativa o judicial iniciada por la autoridad tributaria, ejecuten ciertos actos que o bien disminuyan el activo o aumenten el pasivo de la empresa fiscalizada sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a la administración tributaria o de frustrar total o parcialmente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Como comentario preliminar, que seguramente va a ser ahondado y profundizado por nuestros académicos y expositores invitados, llama profundamente la atención de esta propuesta norma. En la discusión parlamentaria, incluso, algunos la han llamado una ley penal en blanco. Finalmente, la reforma tributaria en materia de delitos tributarios propone también ciertos cambios a la norma sobre responsabilidad penal para las empresas. En este sentido, lo que se trata es generar un mecanismo, una figura de colaboración sustancial en materia de delitos tributarios para incentivar la autodenuncia. Según el término del proyecto y del Ministerio de Hacienda, el proyecto tendría como objeto, esta norma en particular, permitir destrabar las estructuras delictivas a gran escala. Tendremos que ver, lógicamente, de ser aprobada esta norma, cómo convive con las normas civiles, penales y comerciales de responsabilidad penal de las empresas. ¿Ya? Esas son las grandes materias que nos convocan a este seminario. A continuación, con mucho gusto voy a presentar a los expositores que van a estar el día de hoy. Y comenzamos la primera parte de esta exposición a cargo de la profesora Laura Mayer, quien es abogada y licenciada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Derecho de la Universidad de Bonn, Alemania, directora del Magíster de Derecho Penal y Ciencias Penales de su casa de estudio de origen y presidenta del Instituto de Ciencias Penales en Chile. Entre sus líneas de investigación destacan la defraudación, la criminalidad económica, los delitos informáticos y los delitos de tráfico vial. Profesora, tiene a continuación 15 minutos para su exposición acerca de los temas que nos convocan hoy a esta sesión. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por haberme invitado a participar de esta tan interesante actividad. Yo tengo una exposición, un PPT, no sé si es posible compartirlo. Sí. Voy a hacerlo ahora, ya. Esperen un segundito. Ay, no sé por qué no me resulta. No sé si es posible que se lo envíe a alguien, porque no sé por qué no logro compartirlo. Sí, si quiere me lo manda. Mi correo es jgallegos@derecho.uchile y yo solo jgallegos, @derecho.uchile.cl. Ya, perfecto. Bueno, de todas maneras, para no perder tiempo, quiero comenzar planteando que voy a centrar mi exposición en tres temáticas. Javier ya algo ha dicho al respecto. Voy a primero hablar muy brevemente respecto de los delitos tributarios y las modificaciones que se proponen. Algo también voy a decir sobre esta propuesta de denunciante anónimo, que claramente es una de las que ha generado más polémica, sobre todo desde el punto de vista de incorporar un denunciante anónimo para el esclarecimiento de hechos que son constitutivos de delito, ¿ya? Porque una cosa es que esto se utilice en materia administrativa sancionatoria y otra cosa es que la empleemos en términos penales, ¿no? Y luego voy a decir también algo sobre la cooperación eficaz, ¿no? Como una hipótesis que, junto con buscar el esclarecimiento de los hechos, pretende también operar como un incentivo y en esa medida, ¿no? Como un atenuante de responsabilidad penal para quien pueda aportar ciertas informaciones que sean relevantes para la investigación de hechos que son constitutivos de delito tributario. No sé si habrán recibido ya Yo la estoy abriendo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jaime, y lamento no haber podido abrirlo desde acá, pero bueno, a veces pasan estas cosas que pasan, no te preocupes. Ok, bueno, a ver, para comenzar desde ya, respecto de la criminalidad tributaria, la verdad es que las modificaciones que se plantean son modificaciones que, como ya adelantó Javier, más bien apuntan a
endurecer ciertas sanciones o a precisar ciertas sanciones. Y también hay una hipótesis específica de delincuencia tributaria que se amplía. Voy a referirme de inmediato a ello, pero si uno tuviera que partir por una especie de panorama respecto de lo que hoy se encuentra vigente para luego comprender mejor las modificaciones, uno diría que seguimos de todas maneras con una normativa bastante casuística, bastante detallista, bastante alambicada. No es esta una reforma que intente simplificar la normativa penal tributaria, sino que más bien establece ciertas reglas específicas en torno a lo que ya tenemos. Claro, desde ese punto de vista uno podría decir que se está perdiendo la oportunidad para introducir una modificación un poco más profunda. Esto es algo que se ha planteado desde la perspectiva de la dogmática penal, porque en general, si uno tuviera que simplificar mucho la normativa penal tributaria, diría, en general, ¿no? Uno suele diferenciar delitos tributarios de delitos propiamente contables. En el Código Tributario la verdad es que todo esto está bastante mezclado. Y por otra parte, desde la perspectiva de los delitos tributarios propiamente tales, normalmente se diferencia muy genéricamente hablando entre figuras que involucran no pagar impuestos y otras que involucran obtener devoluciones indebidas, ¿no? Pero sabemos que el legislador tributario no ha optado por algo así. Entonces, claro, esto quizás es más bien una reforma que modifica ciertos aspectos, ¿no? Pero en ningún caso se trata de una cuestión estructural. Seguimos, ¿no? Con ilícitos administrativos y tributarios de índole penal regulados de manera conjunta, lo que también es problemático desde el punto de vista de su interpretación de aplicación. Es mucho más ordenado cuando uno tiene las infracciones separadas de alguna forma. Pero bueno, esto no se plantea en la modificación que está siendo propuesta. Y luego, esto sí tiene que ver ya con la ley de delito económico. Los delitos tributarios, ustedes saben, fueron incorporados dentro de la segunda categoría de delitos económicos, lo que podría ser parcialmente sorprendente porque normalmente se dice que la delincuencia económica en sentido estricto se relaciona con la actividad reguladora e interventora del Estado de la economía. Entonces, los delitos tributarios perfectamente podrían haber sido delitos económicos de primera categoría, que son delitos que son económicos en todo caso, ¿no? Pero hoy, como lo son de segunda categoría, es necesario que el hecho sea perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o bien que el hecho sea llevado a cabo en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Es decir, hay una pequeña limitación desde el punto de vista de las posibilidades de entender que un delito tributario es también un delito económico, lo que tiene impacto obviamente en todas las reglas de determinación de la pena, en cuanto a las penas sustitutivas, etcétera, que se establecen en esa normativa. No sé si es posible avanzar un poco en la presentación. Ya. Y luego, no sé si la alcanzan a ver completamente, parece que está un poquito cortada, pero no importa, porque desde la perspectiva del fundamento de los delitos tributarios, tampoco uno podría decir que en la reforma se plantea algún cambio en esta materia. No hay nada que permita sostener que se modifica el fundamento, el bien jurídico tutelado por estos ilícitos. Recordemos que la doctrina en esta materia suele identificar el bien jurídico de los delitos tributarios con el patrimonio fiscal. Algunos también hablan de la función recaudadora del fisco y plantean esto en términos un poquito más funcionalistas. Pero yo diría que si uno considera las últimas publicaciones que han existido sobre la materia, y quiero destacar una de Marcelo Hatua, ¿no? Que él publicó un comentario en un libro coordinado por el profesor Iván Navas, una de las últimas publicaciones en materia de delincuencia tributaria. Él dice, siguiendo las tesis más patrimonialistas, que lo que se ve afectado acá es, digamos, la efectividad del derecho de crédito del fisco respecto a la recaudación de tributos, un poco en la línea de lo que también se ha planteado a propósito de la delincuencia concursal, ¿no? Que también se dice afecta las probabilidades que tiene el acreedor para hacer efectivos sus créditos en el patrimonio del deudor, ¿no? Una tesis un poco en esa dirección. Entonces, considerando esto, que es lo que tenemos vigente, ahora voy a referirme brevemente a las modificaciones que se proponen.
Por una parte tenemos modificaciones que apuntan al endurecimiento de las sanciones aplicables. Por ejemplo, tenemos en el artículo 97, número 4, inciso primero, que es la figura que todos conocen, sanciona hipótesis de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, etcétera, ¿no? Acá hay una modificación que uno podría considerar semántica, pero que tiene una importancia en términos simbólicos o desde la perspectiva de la comprensión del sistema, porque se modifica la palabra eludido por evadido, ¿no? El tributo eludido versus el tributo evadido, lo que a mí me parece que es correcto, ¿no? Porque apunta más claramente a digamos, la relevancia penal del comportamiento. La elusión siempre ha sido considerada una zona un poco gris, por lo menos desde la perspectiva de la delincuencia tributaria, entonces con esto creo que se aclara algo en términos positivos. Y luego hay una diferencia también en cuanto a la multiplicable. Si se fijan, se establece una multa del 50% al 300% del tributo ahora evadido, ¿no? Pero se cambia por 100% a 300% del tributo evadido, ¿no? Entonces, esta modificación en parte tiene que ver con la idea que se plantea desde la perspectiva de la dogmática penal, en el sentido de que los delitos tributarios y en general la delincuencia económica o de esta índole tiene que significar algún tipo de sanción pecuniaria gravosa, ¿no? O sea, al menos uno tendría que pensar en sanciones que tengan que ver con todo lo que se evadió en este caso. Entonces a mí me parece que esta modificación es correcta y por lo tanto a este respecto no tengo una apreciación crítica. Pero sí me llama la atención, lamentablemente se cortó un poco ahí la presentación, pero en el artículo 97, número 4, en su inciso final, se hace una modificación bien importante, ¿no? de la pena, que va de presidio menor en sus grados medio máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias mensuales por, y esta es la modificación, presidio mayor en su grado mínimo y multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales. Quiero enfatizar esto. Era la misma diapositiva, solo que se cortó un poquito al final, pero lo que quiero destacar en torno a esta modificación, y voy a volver sobre ella al referirme a la conducta en cuestión, es que se establece una pena de crimen para un delito tributario, ¿no? Eso es algo relativamente excepcional. O sea, en general, si uno piensa en las defraudaciones, en los delitos económicos, es muy raro que se establezcan penas de crimen. Tenemos algunos casos que se han ido incorporando en el último tiempo, por ejemplo, en materia de defraudación en el Código Penal, también se estableció una hipótesis que puede tener pena de crimen si es que el fraude excede las 40.000 unidades tributarias mensuales, que es un fraude de enorme cuantía. Pero la verdad es que las penas de crimen son extrañas y en lo personal me parecen desproporcionadas para el tipo de delincuencia que estamos analizando. O sea, yo creo que esto debió haberse mantenido en el ámbito de los simples delitos. Y también creo que la pena de multa tiene el problema de ser bastante indeterminada, porque decir que la pena puede ser de hasta 100 unidades tributarias mensuales sin establecer un piso mínimo que oriente al juez también puede ser una cuestión relativamente problemática. Además que hay que pensar que una persona X podría recibir cierta sanción y otra, siendo juzgada por otro juez, ¿no? Frente a un hecho similar podría recibir una sanción de la mitad o incluso menos, porque como es hasta 100 UTM, me parece que hay una indeterminación importante que podría haberse, digamos, reparado y creo que todavía están a tiempo para resolverlo, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de las conductas propiamente tales, hay una modificación que tiene que ver con lo que se establece en el artículo 97, número 4, inciso tercero. Se cambia la referencia simulando una operación tributaria mediante cualquier otra maniobra fraudulenta por mediante cualquier maniobra fraudulenta. Es evidente que en esta figura lo que se busca es ampliar, en términos bastante importantes, la conducta delictiva o los medios comisivos del delito tributario, porque en el fondo lo que se hace con esto es desvincular la conducta de cualquier operación tributaria. Entonces, en realidad uno puede realizar la conducta de cualquier forma imaginable, basta con que exista una maniobra fraudulenta, que es un concepto bastante genérico,
sin que sea necesario entonces que exista una maniobra fraudulenta relacionada necesariamente con una operación tributaria específica, ¿ya? Entonces, también esto podría estimarse como una conducta muy amplia, potencialmente infractora del principio de taxatividad penal, ¿ya? Yo quiero poner ahí digamos, hacer un llamado de alerta al respecto. Y luego, a propósito de lo que se establece en el artículo 97, número 4, inciso final, hay que considerar que acá se establece una especie de descomposición del comportamiento porque teníamos una conducta que apuntaba a la confección, venta, facilitación, etcétera, de documentación tributaria para la perpetración de un delito ulterior. Entonces, lo que hace el legislador en el fondo es separar esto y, por una parte, sancionar el simple hecho de confeccionar, vender o facilitar la documentación tributaria y luego, aparte, sancionar, y ahí con la pena de crimen que yo mencionaba, el hecho de realizar esas conductas para la comisión de ulteriores delitos tributarios, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que ocurre? Es que tenemos un delito tributario que en el fondo lo que hace es sancionar un acto preparatorio que ha sido elevado a la categoría de delito y luego otro ilícito tributario que estaría asociado a esta tendencia o ánimo o intención ulterior, que sería la de la comisión de los delitos respectivos, con la pena de crimen que les indiqué con anterioridad. Me quedan muy poquitos minutos, así que voy a decir 2 palabras respecto de el denunciante anónimo y la cooperación eficaz. A propósito del denunciante anónimo, bueno, sabemos que tenemos algunos antecedentes de la normativa chilena al respecto. Quiero destacar en especial el sistema sancionatorio de la Comisión para el Mercado Financiero, que es uno de los antecedentes más importantes en esta materia. Yo ya destaqué que me parece que no es lo mismo establecer un denunciante anónimo en materia sancionatoria administrativa que en el contexto de delitos, ¿no? Eso es evidentemente un cambio importante. Y lo otro que quiero destacar, Javier ya lo mencionó, ¿no? Que tiene que ver con esta sanción en caso de que uno aporte antecedentes que sean, digamos, inveraces, ¿no? Antecedentes falsos para efectos de efectuar la denuncia respectiva. A mí me llama la atención que se haga una exigencia de malicia a propósito de este comportamiento, porque claro, uno perfectamente puede entregar antecedentes falsos con dolo eventual o incluso de manera imprudente. Entonces la duda que queda es, bueno, en esos casos parece que no va a haber sanción. Y no hay que olvidar que el denunciante anónimo es un sujeto que actúa con ánimo de lucro, ¿no? A él le interesa obtener luego digamos, el porcentaje de la multa que se aplique por la denuncia que efectuó. Entonces, yo la verdad es que creo que no hay que cerrarse a la posibilidad de establecer sanciones quizás menos graves para los casos en que las informaciones falsas sean aportadas con dolo eventual e incluso de manera imprudente, porque de esa manera el denunciante va a ser mucho más precavido y cuidadoso a la hora de aportar esos antecedentes para el esclarecimiento de hechos constitutivos de delito tributario. Y finalmente, solamente una frase a propósito de la cooperación eficaz. Esto integra una tendencia bastante generalizada en orden a que la cooperación eficaz sea tanto un mecanismo de investigación como una especie de incentivo para colaborar en el esclarecimiento de hechos constitutivos de delitos. Solamente quisiera destacar que en el ámbito de la delincuencia tributaria podría ser que la propuesta no vea nunca la luz porque estamos discutiendo paralelamente, y esto a veces pasa, una modificación integral a la cooperación eficaz para toda la delincuencia, ¿no? Para todos los delitos existentes. Y ahí sí yo quisiera poner una voz de alerta en torno a la necesidad de tener en cuenta que la delincuencia tributaria, si bien es compleja, sofisticada, de difícil esclarecimiento y por lo tanto que pueda requerir mecanismos como la cooperación eficaz, uno al mismo tiempo tiene que ser bien consciente de que no es lo mismo cooperar eficazmente respecto a un delito tributario que respecto del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, eso es algo que evidentemente se tiene que tener en cuenta a la hora de establecer los incentivos, porque
Si es que uno va a rebajar la pena, por ejemplo, estando en riesgo su propia vida, es muy distinto a que si es que uno está aportando antecedentes que tienen que ver más bien con mecanismos contables complejos o informaciones que de otra manera serían difíciles de obtener. Bien, lamento que la presentación se haya visto un poco extraña, pero de todas maneras las puedo poner a disposición del público si así lo quisieran para que lo puedan revisar con más calma. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Mayer, muy claro. Esperemos que nuestro legislador, ¿no es cierto?, al poder discutir esta norma, que es lo que viene a continuación en particular, tenga este nivel de rigurosidad técnica, sobre todo unas normas que parecieran afectar bastante, como dice usted, a los principios esenciales del derecho penal, ¿ya? A continuación, damos paso a la segunda exposición de esta jornada, a cargo del profesor Eduardo Morales, quien es abogado de la Universidad de Chile, también profesor de Departamento de Derecho Económico, consejero también de la misma universidad, a través de la cual imparte regularmente la cátedra de Derecho Tributario. Anteriormente, el profesor Morales ejerció como como profesor del Departamento de Ciencias Penales en la Universidad de Chile también. Profesor Morales, bienvenido. Le recordamos que tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias, Javier. No sé si se ve la presentación o no se ve. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Probablemente me voy a repetir, trataré de no hacerlo, de repetir un poco de lo que mencionó la profesora Mayer, pero yo lo miro no tanto desde el punto de vista del derecho penal propiamente tal, sino que lo miro desde el punto de vista del derecho tributario, que es más mi especialidad. Quiero mencionarlo como primer aspecto, a ver si no me veo, déjeme ver. ¿Dónde está? Primer aspecto es que esta no es la primera modificación legislativa que se da en materia tributaria y que estas modificaciones han sido permanentemente entregadas o permanentemente dadas, pero que desde el punto de vista práctico parece que no han servido de mucho. Aquí hablamos de unos ciertos eufemismos tributarios. Mientras mayores regulaciones parece que hay menos evasión, debería ser el principio. Y lo cierto es que eso no es así, porque desde 1990 en adelante, todas las reformas tributarias tienen nombre de combate a la evasión tributaria, la combaten una, otra u otra forma, y siempre parece que queda algo pendiente. Bueno, pero, y la verdad es que lo cierto es que mientras mayor sea la regulación, la verdad es que la evasión parece no disminuir. Y más encima, si tomamos en consideración informes del propio Servicio de Impuestos Internos, que dice que siempre la evasión aumenta, en circunstancias de que uno de los temas más importantes es decir cómo se determina el monto de la evasión. En segundo lugar, creo que aquí es importante destacar algo. Lo mencionó la profesora Mayer a raíz del artículo 97, número 4. Aquí hay un tema que yo siempre he discutido y siempre he mencionado desde el año 2014, que por aplicación de todas las normas que se incorporaron de la elusión, entre comillas, elusión ilícita tributaria, los delitos tributarios se derogaron. No existen los delitos tributarios. ¿Y por qué razón? Porque todo lo que dice relación con elusión forma parte del tipo penal del artículo 97, número 4. Todo lo que indica relación con conductas fraudulentas está en lo que dice relación con la simulación, está en lo que dice relación con el abuso del derecho. Y eso ya existe desde antes. Entonces lo que uno puede decir es que con el 4 bis y siguiente, las normas tributarias, prácticamente las normas penales tributarias no existieron. Y lo que pretende hacer el legislador en este periodo es tratar de hacer revivir algo que está muerto. Y esto básicamente, si uno lo analiza, yo lo veo no desde el punto de vista de lo que cada uno interpreta con las palabras, sino solamente con el diccionario. El diccionario de la Real Academia define eludir como evitar con astucia una dificultad u obligación. Y eludir con arte o astucia una dificultad prevista. Bueno, la verdad es lo mismo. Y desde el punto de vista penal, eso se llama fraude. Entonces, a mí me parece muy curioso que tengamos dos regulaciones distintas, algo que es ilícito y que no se le sancione con pena corporal, y otra cosa que sea ilícito y sí se le sancione con pena corporal. En circunstancias que antes del año de 2014 también existía esa facultad. La verdad es que no le veo mayor trascendencia. Por otra parte, hay que recordar una y otra vez que los delitos tributarios son fraudes. No es más que eso, fraudes. Es una estafa que se hace por los contribuyentes o por los obligados al Estado. No es más que eso. Y por consiguiente, si uno derogara el artículo 97, número 4, la verdad es que queda, como ocurrió antes de 1960, todo el amplio campo del derecho penal que se aplica en esta materia.
La reforma de la 21.121 lamentablemente eliminó el artículo 467 que se refería al delito de entrega fraudulenta, que es precisamente la figura que sanciona a los delitos tributarios. O sea, aquella persona que, teniendo la obligación de pagar una suma de dinero, hace todo lo posible, inventa todo tipo de procedimientos para disminuir la carga. Bueno, tenemos hoy día el 467 que comprende todas las potenciales figuras evasivas, elusivas del delito tributario, con el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Y por último, siempre hay que recordar siempre las normas básicas. Siempre están los contratos simulados. Y desde 1875 tenemos la figura del 471 número 2 del Código Penal, que sanciona específicamente todas aquellas maniobras que los contribuyentes hacen para decir una cosa y hacer una cosa totalmente distinta desde el punto de vista sustancial. Todo esto me lleva a reiterar una vez más que no es necesario tener más delitos tributarios. Basta con lo que hay en materia penal, que es bastante seria. Tampoco es necesario regular de una manera especial la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque ya nuestra legislación penal común ya era suficientemente seria y dura para los efectos de sancionar o tratar de ver qué pasaba con las utilidades, con la utilidad y la ganancia, el comiso de ganancia hoy día como una gran cosa. Después tenemos el tema de que hoy día se mantiene el monopolio de la acción penal. Yo soy contrario a eso. Siempre lo he sido y la historia reciente nos da una muy buena razón para evitar que el Servicio de Impuestos Internos mantenga el ejercicio de la acción penal de manera exclusiva. ¿Y esto por qué? Porque son fraudes. Y los fraudes los puede cometer cualquier persona bajo cualquier condición. Y nosotros ya sabemos que los grandes fraudes que se han cometido a lo largo de la historia en materia tributaria siempre tienen un componente de algún exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos que ha participado en ello. Entonces, y lo que siempre salta a la vista en todos estos delitos tributarios es que nunca se sanciona con penas más severas a quienes internamente colaboran para la comisión de los delitos. Entonces, frente a todas estas circunstancias, nosotros tenemos algunas reglas importantes. Primero, la expresión delito, que habla el artículo 97, número 4, inciso primero, de cambiar intendente, porque el delito tributario, como digo, dejó de existir al momento de mencionar la elusión como elemento del tipo. Pero la verdad es que más que el monto evadido, la palabra, no debería yo ser la persona indicada para hacer esta precisión, porque siempre he estado en este lado, la trinchera, no en la otra, no es la palabra evadido, es el monto defraudado. Para los efectos de definir, y el concepto de defraudado claramente da lugar a aspectos de carácter económico, y nos evitamos el problema de la ilusión y la evasión. Es un fraude, y reconocemos la calidad de un fraude. Y esto mismo se mantiene cuando se elimina la expresión cuando se incorpora la expresión mediante cualquier maniobra fraudulenta, porque todo lo que hacen los contribuyentes, los malos contribuyentes, que son la minoría, básicamente es utilizar ¿Qué pegó al profesor Morales? Al parecer, bueno, procedimientos encaminados Sí. a hacer incurrir en error al Servicio de Impuestos Internos o a la tesorería en materia esta distinción en el 97 número 4 también, que se o venta y la utilización de estos bienes. Ahí estoy bien, ¿se escucha bien o no? Ahora sí, Eduardo, pero las últimas ideas que dijiste se escucharon muy entrecortados. A lo mejor si pudieras repetir un poco porque como que se interrumpió la conexión. Voy a tratar. Ya, perfecto. Entonces, reitero, Ahí la sí. expresión entonces, la expresión entonces
cualquier maniobra fraudulenta da a entender o reitera el hecho de que estamos en presencia de delitos de fraude, no es más que eso. Y básicamente lo que uno debería regular o reglamentar en esta materia es lo que el Código Penal establecía como delitos de entrega fraudulenta. Después teníamos otro aspecto que es importante, es la división que se hace de la entrega o la confección de documentación tributaria falsa. En que el legislador aquí lo que hace es dividir un inciso en dos partes. El solo hecho de confeccionar y el otro es el de utilizar. Y aquí me parece que yo no recuerdo que aún tengamos timbres del Servicio de Impuestos Internos como en papel, sino que básicamente es la utilización de medios electrónicos. Hago la mención también de que en general, me queda poco tiempo, en general, nuestro legislador siempre aprovecha estas reformas para mejorar la posición relativa del fisco respecto de cualquier actividad. Por ejemplo, el mismo caso de que cuando se inicia un procedimiento de fiscalización, los contribuyentes pudieran disminuir fraudulentamente su patrimonio, no se da solamente respecto del fisco, se da respecto de todas las personas. O sea, en una FP, en una multa, en los procedimientos generales, en el caso de la ley de mercado de valores, nosotros ya lo hemos visto hace relativamente poco, en que los contribuyentes lo que hacen, o los infractores, tratan de disminuir su patrimonio inmediatamente. La pregunta es por qué tiene que tener todo este mecanismo solamente el fisco, y por qué no lo hacen como regla de carácter general en el Código Penal. Y lo mismo pasa con el caso del denunciante anónimo. Y en el caso del denunciante anónimo, esta es una normativa nueva, nuestra. Es una normativa que existió en su oportunidad por allá por el año 1925-27 en una ley del impuesto a la renta, en que se estableció también un beneficio para quien denunciaba. Y ese beneficio a quien denuncia era también equivalente a un 10% del monto de la multa de los impuestos que no se pagaban. Entonces, estamos hablando de 1925, 27, y ahora estamos hablando del 2024, y eso todavía no existe. Ahora, la pregunta nuevamente que se puede hacer es por qué esa regla no tiene carácter general para todos los delitos, no solamente para los delitos tributarios, porque la comisión de los delitos no solamente afecta al fisco, y lo cierto es que históricamente no han habido tantas condenas por delitos tributarios, porque el Servicio de Impuestos Internos no ejerce todas las acciones por delitos tributarios, en circunstancias que la gran mayoría de las personas se ve afectada precisamente porque no sabe, fuera de los delitos tributarios, los delitos comunes, cuáles son, dónde están y bajo qué condiciones podemos nosotros hacer efectiva, por ejemplo, las multas, hacer efectiva la responsabilidad. Por otra parte, estas son normas de carácter penal, en circunstancias que el Servicio de Impuestos Internos cuenta con normas de carácter procesal, que son bastante más favorables y que son curiosas dentro de un procedimiento general de reclamaciones. Siendo el Servicio de Impuestos Internos demandado, es el único que puede tener medidas precautorias. Cosa que es absurdo desde el punto de vista del derecho del Código de Procedimiento Civil, donde es el demandante el que pretende obtener una sentencia favorable y que la pueda hacer cumplir quien pueda ejercer estas acciones. Como les decía, y no sé cuánto me queda, si estoy todavía en hora o no. Sí, aún tiene, profesor, unos 5 minutos. Ya. 5 minutos. Una eternidad, entonces, me queda bien. Bueno, entonces, tenemos este caso de denunciante anónimo pagado, lo mencionó la profesora Meyer. Yo creo que lo que voy a mencionar yo va a ser bastante de menor calidad que lo que ella dijo. Bueno, como les decía, esto no es una norma nueva en nuestra legislación. Primero, en nuestra legislación vigente no. Podría ser una regla de carácter general. En nuestra legislación tributaria sí existió. La pregunta es saber por qué esa norma que existió en 1927, 25, 27, no se mantuvo en el tiempo. Y en el Código Tributario de 1960 no aparece. Y desde entonces no aparece nunca más. Hay que tener en cuenta de que hay que ir a una remuneración. Esto es lo importante, que la remuneración, y esto lo mencionó el moderador, Javier Pérez, que efectivamente había un pago. Ese pago era un ingreso no renta, muy beneficioso, sin duda. Pero también aquí hay una condición. Para poder recibir, y esto para desincentivar un poco a los denunciantes, para poder recibir el pago de este 10%, es necesario que el infractor pague. Si el infractor no paga, esto pasa a ser normalmente una sentencia o una decisión de papel o un crédito prácticamente inexistente, porque la condición indispensable, de acuerdo a este proyecto, es que el infractor
pague la multa. Otro aspecto interesante, fuera del secreto bancario, etcétera, es el tema de que solamente se afecta a las personas naturales, pueden serlo, y lo que sí me parece como discriminatorio es que se excluye a los como denunciantes anónimos a los abogados. No dice cualquier persona, a los abogados. Entonces, los abogados no son los únicos asesores. Probablemente el proyecto de ley considera que la ética profesional es lo más importante, entonces le da una vigencia de 3 años para que uno pudiera arrepentirse de lo que dice. Bueno, pero solamente la ley se refiere al tema de los abogados. Y también excluye a otras personas, por ejemplo, a personas que hayan sido querelladas. O sea, lo que pasa es que ahí es poco motivante, porque si al fisco lo que le interesa es sancionar y obtener, digamos, condenas y obtener, digamos, describir y acreditar hechos ilícitos, la verdad es que los medios podrían ser de cualquier naturaleza. O sea, ¿no? ¿Por qué va a excluir a otros querellados cuando esos querellados podrían perfectamente colaborar? Tendrán una menor pena, pero también podrían colaborar en el esclarecimiento de los delitos. Y lo mismo pasa respecto de las personas que estén cumpliendo condena por delitos tributarios, los formalizados, los acusados, etc. Creo que eso, si el objetivo es tratar de obtener condenas y obtener mejores procesos penales y mejor desde el punto de vista del querellante o para obtener alguna condena, es mejor una amplitud a una restricción. Evidentemente que uno podría decir, mira, desde el punto de vista ético, bueno, ¿cómo vamos a pagar a alguien que denuncia? Pero la verdad es que el objetivo final, no solamente para este delito, sino que para todos los delitos, es que en el fondo se dé cumplimiento a las normas de fondo aplicables. Entonces, si yo tengo la posibilidad de obtener una condena a través de denuncia, y aunque sea una denuncia pagada, en Estados Unidos se hace habitualmente, bueno, yo no le veo ningún inconveniente para esto. Lo que sí me parece es que sea una norma de carácter general para todos los delitos y no solamente para los delitos tributarios. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Morales. Sin duda que nuestro próximo expositor va a tener alguna derecho a réplica de lo que usted ha puesto. A continuación, y para finalizar el ciclo de hoy, es el turno del señor Marcelo Freyhofer, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, ingresó al Servicio de Impuestos Internos en el año 1997, donde se desempeñó como jefe de oficina de análisis de jurisprudencia, subdirector de Contraloría Interna y actualmente ocupa el cargo de subdirector jurídico. A continuación presentamos a don Marcelo Freyhofer, quien también, igual que los demás panelistas, podrá comenzar su exposición y para ello, Marcelo, tendrá usted 15 minutos desde ahora ya. Bueno, el tema efectivamente convocado tiene que ver con los delitos tributarios y las modificaciones que contempla el proyecto de cumplimiento tributario. Antes, una referencia a cómo el servicio aborda este tema de los delitos tributarios. Fundamentalmente, nuestro objetivo como administración tributaria, y particularmente considerando que el director tiene privativamente el ejercicio de la acción penal, es que se persigan delitos tributarios con la finalidad de lograr sanciones efectivas, evitando que estos ilícitos se vuelvan a cometer y resguardando el interés fiscal. Tenemos en estos momentos además ciertos focos de gestión que son los siguientes, digamos, dada la realidad y dadas las particularidades que tiene la persecución del delito tributario. En primer término, es mejorar la oportunidad y eficacia de la acción penal tributaria. Acá tiene que ver con que, y de repente es complejo poder explicarlo y a veces entenderlo también en distintas instancias, se produce un desfase entre la ocurrencia de los hechos, particularmente respecto de delitos donde se cometen estos fraudes tributarios, como hablaba el profesor Morales. Estoy hablando de figura 97 número 4 en particular, y la oportunidad en que se ejerce la acción penal. Hay que entender que la detección de estas figuras normalmente está vinculada con procesos de auditoría tributaria, donde ya hay una prescripción en principio, cuando no hay delito, de 3 o de 6 años, y detectada esa situación, dentro de un proceso de auditoría tributaria se abre lo que es el proceso de recopilación de antecedentes por delito tributario dentro del servicio, que también toma otro tiempo,
para fundamentar la acción penal del director del servicio. Eso puede generar naturales desfases entre la oportunidad en la comisión del delito y el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio, además, que también nos vemos enfrentados en esta materia, como puede haber otras, pero de la que estamos hablando, que tiene que ver con las dificultades, un avance expedito de la investigación penal por parte del Ministerio Público, por la complejidad, por los recursos, eh, porque se requiere efectuar muchas veces diligencias que pueden ser parte de la acción penal del servicio, pero temas también de validez de prueba, etcétera. Pero no vemos tiempos ahí del todo de lo más eficientes, y es un trabajo en que estamos abordando en conjunto con el Ministerio Público y también con el apoyo de las policías. Otros focos importantes que ya son más bien desde el punto de vista de las materias, tiene que ver con poder reducir la actividad comercial informal, utilizando para estos efectos también en el ámbito penal tributario algunas figuras relevantes como el 97 número 23, 97 número 8 y 9 vinculado con comercio clandestino. Enfrentar el fenómeno del uso, de la confección, de la cesión, de la venta de facturas falsas y su utilización. Un fenómeno que vemos que dentro del ámbito del delito tributario es el más masivo, y más allá de que tengamos facturas electrónicas o no, sigue siendo un fenómeno presente en el ámbito de los delitos tributarios. Y un foco muy relevante de los últimos años, y que vamos a fortalecer, por supuesto, es la colaboración en la detección e investigación de delitos vinculados con el crimen organizado. Figuras como el lavado de activos, donde a través de también figuras del delito tributario podemos perseguir, en definitiva, a delincuentes que están aprovechándose de debilidades del sistema para defraudar al fisco y a personas naturales. Algunos tópicos muy breves, consideración al tiempo, que voy a referirme sin tratar de repetirme con los expositores anteriores. Efectivamente, para tener una distinción respecto de cómo opera, por ejemplo, las modificaciones que se proponen en el proyecto de ley, como comentaba, el ejercicio de la acción penal en el servicio recae en forma privativa en el director del servicio y en nuestro sistema. O sea, no se puede iniciar una investigación penal por delito tributario sin que el director del servicio presente una denuncia o querella a esos efectos. Lo anterior está muy lejos de lo aseverado por el profesor Morales en cuanto a que se establezca que esta acción privativa esté en el servicio porque pueda estar involucrados funcionarios o exfuncionarios del servicio. Tiene que ver con fundamentalmente la complejidad en la detección de esta figura, y como les decía, que en el 90% de los casos derivan de procesos que se hacen de auditoría tributaria para efectos de determinación de diferencias de impuestos. Pero bueno, no vamos a abundar en ese punto. La claridad que no es la causal, entiendo yo, por parte del legislador para mantenerla en sede administrativa y en el director. Ahora, ¿por qué es importante esta referencia que acá está en este flujo muy brevemente? Porque efectivamente está este proceso de recopilación de antecedentes, y es en ese marco que se inserta la figura del denunciante anónimo a la que se hacía referencia, así como otra a la que me voy a referir, que también estaría siendo contemplada especialmente en materia de delitos tributarios, como el secreto bancario. Ya decíamos, se encuentra este proyecto, como se ha comentado, en el segundo trámite constitucional en el Senado, particularmente en la Comisión de Hacienda. Hoy mismo vence el plazo para indicaciones, y por lo tanto debiera estar en condiciones de empezar el estudio particular en dicha comisión. Y en ese marco, lo que es la etapa de recopilación de antecedentes, y no voy a abundar mayormente en la explicación que también han expuesto la profesora Meyer y el profesor Morales, sino que fundamentalmente centrarme que es una figura que se inserta para poder fortalecer la información con que cuenta el servicio respecto de eventual comisión de delitos tributarios, dado precisamente la acción privativa del servicio para ejercer la acción penal, y también que se cuenta con este proceso previo a esa querella
de recopilación de antecedentes por delitos tributarios. Y es en ese marco que se consagra esta iniciativa, más bien teniendo presente experiencias extranjeras, experiencias en el país, y fundamentalmente con la lógica de poder recoger en forma más activa información de terceros respecto de comisiones de delitos tributarios que en ocasiones, que en general sentimos que podrían haber más denuncias de este tipo. Cuando el proceso va avanzando en la recopilación de antecedentes y posteriormente en la investigación por parte del Ministerio Público, vemos que hay personas que fueron testigos, que participaron de alguna manera con algún conocimiento de la figura penal tributaria, que pudieron haber hecho importantes aportes de información para una mejor y más oportuna acción de la querella o de la denuncia por delito tributario. Y se establece en ese sentido este incentivo que creemos que debiera funcionar. Otro elemento interesante que viene indicado en el proyecto de ley, pero más que en el proyecto de ley, que viene en un acuerdo al que llegó una comisión de expertos y que va a abarcar el ámbito de delitos tributarios, dice relación con el levantamiento del secreto tributario. Lo que contiene el proyecto original es que es una iniciativa en relación con el secreto tributario en general para la administración tributaria, desde el punto de vista de su ejercicio de la labor fiscalizadora, de un acceso amplio a la información cubierta por el secreto bancario en forma permanente, como opera, digamos, en la mayoría de los países desarrollados. Esa opción no fue acogida en la Cámara y actualmente se encuentra en análisis la posibilidad de acceder a esta información secreta bancaria por parte del servicio durante la etapa administrativa, cuestión que ya está regulada, pero mediante procedimientos contenciosos y relativamente largos para efectos de, primero con el banco, no contencioso, y después con el TTA contencioso, relativamente largos para efectos del objeto que se persigue. Entonces, lo que se ha comentado en este acuerdo es bien interesante en términos de llegar a una línea intermedia, pero que debiera ser más efectiva, fundamentalmente estableciendo la posibilidad de un acceso por vía judicial a la información bancaria cuando exista delitos tributarios, acceso que en todo caso se considera por una vía, como les digo, judicial, pero mucho más expedita y breve que la actual. Vamos a conocer probablemente en los próximos días cómo se materializa aquello en las indicaciones en esta materia, pero sería abordado esta mejora de la normativa nacional en materia de secreto bancario, teniendo presente la materia de los delitos tributarios como una de las cuales se podría establecer esta modificación en los procedimientos. Lo otro ya ha sido comentado, fundamentalmente hay aumentos puntuales de pena de alguna figura, que dice relación fundamentalmente con la necesidad dado que hay, en definitiva, fraude al fisco, hay intenciones de perjudicar lo que es el patrimonio de todos los chilenos, que se materializan respecto de conductas que pueden ser más formales en un inicio y que después derivan en el desarrollo de su ejecución en conductas que derechamente afectan el patrimonio fiscal, en tener de la mano de aquello una normativa en materia de penalización que permita efectivamente contar con condenas reales, condenas efectivas. Se da muchos casos tratándose de figuras, por ejemplo, el 97.4, inciso final, que dice relación con la venta o facilitación de la factura, o 97 número 22, 97.23, la autorización de folio, la creación de empresas para efecto de defraudar, que dada la penalidad se hace muy difícil considerar que pueda haber una pena efectiva. Y a eso es lo que apunta fundamentalmente estas modificaciones, a un endurecimiento de la pena, pero como bien comentaba los expositores anteriores, no involucra un cambio real, un cambio profundo del sistema de delitos tributarios ni de las penas, sino que es un aumento puntual que creemos que puede dar resultado, considerando además la nueva ley de delitos económicos que podría ayudar
al efecto y, por supuesto, el desarrollo de las investigaciones y la prueba que aportemos en las mismas. Hay también nuevas infracciones, ya se comentó que dice relación con lo que comentaba la profesora Meyer en cuanto a que iniciaba un procedimiento administrativo judicial para la liquidación o cobro judicial cuando se cometan actos o contratos tendientes a perjudicar a la administración tributaria o frustrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se establece un nuevo delito a este entrabamiento, más que a la mera fiscalización, sino que derechamente a poder seguir adelante con el cobro y la acción de determinación de impuestos, cuestión que requerirá la acreditación del dolo y la finalidad específica en ese sentido. Y desde el punto de vista de las clausuras, esto es más bien infraccional, pese a que hay una figura de delito también en el 97 número 10, esto en ámbito infraccional, es interesante que se considere también la posibilidad de clausura de plataformas virtuales o digitales que no estaba hasta ahora considerado en nuestra legislación. Finalmente, en relación con el sistema mismo, se mantiene la posibilidad del director de presentar multa, de perseguir exclusivamente la multa y la pena privativa de libertad, o solamente perseguir la sanción pecuniaria, y en eso no se altera hasta ahora en el proyecto nada que diga relación con la acción penal por delito tributario. ¿Cuáles son los criterios declarados por el servicio para efectos del ejercicio de esta acción penal? Es importante destacar que desde el año 2022, con la circular 58, el servicio, a través de esta circular, ha establecido cuáles son los criterios que deben guiar la decisión del director, vinculados fundamentalmente con la gravedad de las irregularidades detectadas, el uso de asesoría tributaria, proporción entre impuestos pagados y evadidos, necesidad de medidas intrusivas o cautelares de aquellas que puedan aplicarse en un proceso penal, efecto ejemplarizador y, por supuesto, el eventual monto del perjuicio fiscal. Eso es por mi parte, Javier, no sé si estamos en tiempo, parece. Perfecto, de hecho, si tuviera un par de minutos más también, genial que pueda cerrar su presentación, Marcelo. Ya, era un tema de números, pero quizás es bueno comentarlo, es número solamente de cómo ha sido el ejercicio de la acción penal en los últimos años. Ha estado creciendo por este foco en la persecución de los delitos y fundamentalmente en los delitos que comentaba al comienzo de la exposición. Tenemos en relación con los años 2022 un aumento de acciones penales en 2023, de querellas y denuncias presentadas al sistema penal para la investigación del Ministerio Público de 123, 160, 116 el 2024, por lo tanto traemos una buena proyección en ese sentido. El número de imputados también ha aumentado y se mantiene estable con una tendencia levemente a la baja el número de sanciones pecuniarias, de acciones donde el servicio persigue exclusivamente la sanción pecuniaria. Eso entonces, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marcelo. Muchas gracias a ustedes y a los opositores. Perfecto. Muchas gracias por su presentación. De acuerdo a nuestro programa, a continuación tendremos el placer de hacerle algunas preguntas, transmitirle algunas preguntas que ha hecho el público presente a los profesores y expositores. La primera, que es bastante interesante porque por ahí algo se discutió, es la siguiente: existe hoy día un gran porcentaje de empresas que se constituye como pyme. De hecho, cuando vemos los indicadores económicos, probablemente siempre se repite esta circunstancia de que es el motor del país, que la mayoría de las empresas funcionan bajo este régimen. Y una de las preguntas que nos hace el público es: ¿cuál es la responsabilidad penal o tributaria en estos casos del portal que permite crear empresas en un día? Y sobre todo a la hora de la creación de empresas que pudieran utilizarse para fines fantasma, dice la pregunta, pero u otros fines delictivos, y cómo conlleva esto con la posibilidad y los sistemas de detección del servicio de impuestos internos, que sabemos que en este tipo de empresas todo apunta a la facilidad, qué sé yo, a que se haga de manera más destrabada posible, pero eso probablemente termina siendo utilizado por las personas para malos fines. Entonces, esa es un poco la pregunta, si alguno de los presentes quisiera partir refiriéndose a ello.
Javier, ¿Sí, Marcelo. Marcelo? Mira, por mi parte, bueno, la creación de empresas en un día tiene por supuesto una finalidad de dar agilidad a la creación de empresas, potenciar la economía, flexibilizar en ese sentido la formalidad al efecto y que estén en condiciones rápidas de poder ejercer su actividad. Lamentablemente, en lo que respecta al tema tributario, viendo todos esos bondados, hemos visto que respecto de un porcentaje de contribuyentes, que pueden ser no muy altos, esto puede ser incluso inferior al 5%, pero que se valen de estas facilidades para efectos de tener a disposición eh, la posibilidad de emitir facturas falsas, de crearse con el solo objeto de emitir facturas falsas, que después sean utilizadas especialmente en el sistema tributario para un menor pago de impuestos por otras empresas, o incluso para otros fines, como hemos visto en el tema del factoring en particular. Entonces, es un fenómeno que estamos revisando en forma especial porque hay un patrón de riesgo que hemos visto en ese sentido, y desde el punto de vista de aplicar también las facultades que establece el legislador en el artículo 8 ter en particular, de poder efectuar restricciones de folios si vemos que, de acuerdo con los antecedentes, la verificación de actividades no da un resultado positivo. Entonces, en resumen, objetivos loables, finalidades que podemos compartir. Sin duda ha traído un desarrollo del número de empresas y empresas que tienen en su mayoría un objetivo de buena fe, pero es también para nosotros un elemento de riesgo dado esta facilidad para la emisión de facturas, donde hemos observado un patrón también vinculado con la emisión de facturas falsas, lamentablemente. Sin duda, Marcelo. De hecho, parece razonable, ¿cierto? No culpar al sistema. En definitiva, sería lo mismo que tratar de decir que las facturas electrónicas presentan este riesgo, pero lo que han contribuido al desarrollo de la economía, no hay duda que no podemos culpar a la modernización del sistema. No sé si alguno de los otros Sí. profesores quisieran referirse a este tema. Tenemos una segunda pregunta también. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto, profesor. Sí, lo que dice el subdirector es correcto, pero también hay otro aspecto que es importante. Te escuchas muy bajo, Eduardo. No sé si hay un problema con micrófono, pero yo prácticamente no se escucha. Ahí se escucha, ¿no? ¿Se escucha mejor? Poquito. ¿O problema mío o todos lo escuchan bajo? Javier. No, se escucha bajo. Sí. Está un poco bajo, pero Sí. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? ahí sí. Ya, voy a tratar de... Disculpen la cara, no, es lo que hay nomás. Bueno, lo que mencionaba el subdirector es correcto desde el punto de vista fiscal, pero también hay otro gran, y es correcto también desde el punto de vista de que a través de estas sociedades que se crean en un día, hay un ahorro de costos importante para los contribuyentes y para las personas, que no tienen que recurrir a abogados, hay formatos, etc. Pero también hay otro tema que es importante, que es el tema de los fraudes que se cometen a través de la factorización. Y eso es un resorte que aparece específicamente en los mecanismos de cesión de créditos de las facturas. Porque las facturas se emiten y se ceden antes de los 8 días. Y eso trae como consecuencia de que prácticamente muchas personas no saben que son deudoras y muchas personas nunca han contratado ningún servicio. Entonces, ahí hay un tema importante que hay que solucionar, tanto por la ley de factura como por los mismos sistemas internos del Servicio de Impuestos Internos. No es razonable que una persona que cree una sociedad en un día, al día siguiente facture y después ceda la factura siempre a una misma persona. Entonces, ahí hay otra fuente de fraudes, no para el fisco, sino que más bien para los particulares. Y eso también hay que solucionar. Muchísimas gracias, profesor. Sí, profesora Laura, por favor. Sí, gracias Javier. Me pareció escuchar que también estaba discutiéndose si en este caso podía haber responsabilidad penal. Yo al principio pensé que la pregunta solamente apuntaba a la responsabilidad administrativa y la verdad es que creo que no es tan simple acreditar responsabilidad penal del portal o de las personas naturales que estén detrás de él, porque para eso tendría que acreditarse que hubo una facilitación dolosa del portal para la comisión de ulteriores delitos. Entonces, y facilitación que, si es que está concertada, podría castigarse como autoría y en caso contrario como complicidad. Entonces,
eso lo veo difícil, pero sí me parece importante, un poco en la línea de lo que planteó Marcelo Freyhofer, es importante revisar que esta facilidad o este mecanismo no esté teniendo un efecto criminógeno o que esté sirviendo para infracciones, ya sea penales o administrativas posteriores. Por lo tanto, probablemente va a ser necesario efectuar un estudio para ver si es que esto ha tenido un impacto en la comisión de ulteriores infracciones, y si eso es así, ver de qué manera eso se puede corregir, porque lo que no puede pasar es que la normativa esté sirviendo para la comisión de infracciones ulteriores. De todas maneras, muchas gracias, profesora Laura. Tenemos una segunda pregunta para los expositores, que también es algo que mencionaron, probablemente de ahí viene. La pregunta es: ¿qué diferencias existen entre la simulación como norma elusiva y evasiva? A este respecto, señalemos que el servicio ha hecho esta distinción en alguna circular que ha emitido. Por lo tanto, ¿la simulación sería evasiva absolutamente? Quizás depende mucho de cómo entendamos evasión y elusión, porque acá Eduardo Morales hizo un análisis semántico de los términos y parecía apuntar más bien a que no hay una distinción tan clara, pero si uno asume que la evasión es algo más grave o más inequívocamente ilícito, si uno lo tuviera que plantear así, yo diría que la simulación tendría que estar relacionada con la evasión y no con la elusión, y la verdad es que esta diferenciación entre simulación absoluta y parcial desde la perspectiva penal no tiene tanto impacto, porque siendo simulación, claro, podría ser absoluta o relativa y de todas maneras tener vinculación con la evasión propiamente tal, ¿ya? Entonces, si la simulación la vamos a entender como un concepto vinculado con el fraude, claro, los fraudes también pueden ser absolutos o totales o bien parciales. Entonces, yo lo que diría más bien es que sería bueno trabajar con este concepto de evasión, que es el que propone la ley, y luego analizar si es que la simulación es total o parcial y que si eso se puede subsumir o no en la reforma que se está proponiendo. Perfecto, muchas gracias, profesora Mayer. Don Eduardo, usted sí quisiera Muchas aprovechar gracias. de... Mire, yo creo que al final esto es lo mismo, la misma discusión que se planteó desde hace mucho tiempo entre el fraude civil y el fraude penal. Evidentemente que aquí parece una situación intermedia, que es la que crea el Servicio de Impuestos Internos, y que es la que se crea a través de la norma general antilusiva, como que hay una suerte de simulación como intermedia que es solamente administrativa. Yo creo que son dos el tema de la simulación. La simulación o es civil o es penal. Y si uno considera que un contribuyente ha desarrollado una serie de actos destinados a disminuir artificialmente el monto de sus impuestos, porque no tiene ninguna causa para ello, eso es penal, no es civil. Y desde el punto de vista de que si uno y la diferencia está uno en los errores. Y si uno se equivoca, realmente es penal. Y la simulación, necesariamente desde el punto de vista de como se ha definido históricamente, es manifestación de voluntad no real. Así de simple. Entonces, nuevamente hay que volver al tema de los principios. Bueno, hay una distinción real entre un fraude civil y un fraude penal. Y si es un fraude penal, bueno, hay que hacer la acción penal. Y si es un fraude civil, que debería ser un procedimiento normal, no necesariamente vinculado con normas generales, en que el mismo servicio de impuesto interno podría cobrar porque considera que el acto no es real. Perfecto, muchas gracias, profesor Marcelo. Muy bien. Sí, hay comentar que, claro, comparto la distinción que hace el profesor Morales, pero adicionalmente creo que el proyecto de ley pretende por lo menos hacer un esfuerzo en ese sentido, al mantener el abuso y la simulación como formas de materialización de la ilusión. Y en el 97, número 4, incisos tercero, elimina la expresión simulación y habla más bien de, lo comentábamos acá, de otras de formas de fraude en general, enfocados en la figura que ahí se sanciona, que es la obtención de devoluciones de impuestos. Entonces, podría eventualmente caber la simulación, sí, pero tendría que estar con un dolo, con una forma de acreditación del dolo respecto del fraude claramente acreditado respecto de la comisión de
el delito tributario que ahí se describe. Fundamentalmente me queda con la modificación más claro que la simulación se va a abordar más desde el punto de vista de la elusión. Perfecto, muchas gracias Marcelo por tu respuesta. Tenemos una última pregunta, no obstante, queríamos darle la oportunidad al profesor Eduardo, si es que quería referirse al respecto. Una de las cosas que él mencionó en su exposición es que respecto a la acción penal y relación con los funcionarios y servicios de impuestos internos, pero obviamente entendemos que lo que se refería el profesor era a que tenía una pena un poco más baja. Entonces, queremos darle la oportunidad, profesor, si usted quería complementar o aclarar en esta parte. Sí, la verdad es que yo no he afirmado, afortunadamente, bueno, me sirve un poco el problema de Internet, pero yo no he afirmado que el Servicio de Impuestos Internos no ejerza la acción penal respecto cuando hay funcionarios, sino que yo quise hacer la siguiente distinción, que en el pasado reciente, frente a situaciones semejantes, el Servicio de Impuestos Internos ejerció la acción penal respecto de un grupo y no respecto de otro grupo, cuando existían las mismas condiciones. Y en segundo lugar, curiosamente, respecto a algunos querellados en particular, se le pasó el plazo. Y esto es raro, es bastante raro. Respecto a los funcionarios, no estoy señalando que los funcionarios estén dentro del mismo servicio, sino que básicamente, solamente como cuestión histórica, los mayores fraudes que han ocurrido han sido fraudes donde han participado funcionarios o exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos. Recientemente hubo una exfuncionaria que participó. Y mi tesis es que respecto de esos funcionarios, las penas debieran ser muy mayores. ¿Y por qué razón? Porque respecto de esas personas, ellos conocen el procedimiento interno que los particulares no conocemos, en general tienen acceso a más información, a más datos, con la rectificatoria. Hubo un fraude respecto a las declaraciones rectificatorias que evidentemente los contribuyentes no podíamos hacerlo, no podíamos saberlo ni cómo se operaba. Y así, en un caso importante, si mal no recuerdo, en un caso Penta, entonces había un exfuncionario de impuestos internos que participaba y sabía cuál era el mecanismo. Entonces, evidentemente, en esos casos, la penalidad para ellos debiera ser muy superior a la de la persona normal, porque evidentemente ahí hay conocimiento previo. Y reitero, no estoy indicando que el servicio no ejerza la acción penal cuando hay funcionarios involucrados, sino que en casos recientes, frente a situaciones semejantes, de particulares, en una sí lo ejerció y en otro que era idéntico, no lo ejerció. Muchas gracias, profesor. Agradecemos su comentario al respecto. Y la última pregunta, si es que tenemos los últimos minutos para poder discutirla, se plantea lo siguiente. ¿No se ha considerado o planteado en el proyecto incorporar como causal para diferir el timbraje de documentos que existan declaraciones con impugnaciones por sobre un monto determinado? Yo entiendo desde la práctica tributaria que esto de alguna manera ocurre cuando existen observaciones en las declaraciones del contribuyente, incluso en sus representantes legales o socios, que existen estos bloqueos preventivos, pero quizás como una medida alternativa, más que endurecer el sistema penal, o como mencionaba la profesora Laura, llegar a un caso de presidio por estos delitos que sin duda son graves, quizás estas medidas alternativas de orden administrativo permitan una mejor eficacia de la norma. No sé si alguno quisiera comentar en primer lugar ese punto. Si me permite, un tema muy breve, y no quiero monopolizar este debate. Lo que pasa es que el proyecto de ley parte de la base de que habla del cumplimiento tributario. Y efectivamente la normativa es básicamente una normativa punitiva. Y no hay muchos incentivos, salvo este denunciante anónimo, para poder dar cumplimiento a la obligación tributaria. Y a mí me parece, como una cuestión práctica, que una forma, y he visto casos semejantes, en que los contribuyentes de un momento determinado no, y él se da una serie de garantías y beneficios. Pero lo que sí es importante es que el fisco también le debe plata a los contribuyentes, y le debe mucha plata y por mucho tiempo. Entonces, una medida razonable, que una vez que está aceptada una factura por el fisco, por el Estado, esa misma factura, ese crédito, pueda ser compensado con los impuestos, porque es una forma de pagar el impuesto. Entonces, no tiene mucho sentido exigir al contribuyente que pague los PPN, que pague los impuestos en circunstancias que el Estado le debe plata. Entonces, una medida de incentivo verdadero para dar cumplimiento tributario, de que se pague efectivamente, es facilitar el tema de los pagos, sobre todo cuando el deudor es el fisco. Muchas gracias, profesor.
Marcelo, creo que tú ibas Sí, a... a ver. Bueno, la ley tributaria contempla hoy día la posibilidad de restringir, revocar, diferir el otorgamiento de facturas cuando aparecen elementos de riesgo y también en los casos en que existe un en desarrollo de una investigación penal en una etapa más avanzada. Eh, por lo tanto, hay mecanismos que ya contiene la ley en el artículo 8 ter en relación con el artículo 59 bis. Es algo que de todas maneras se está considerando perfeccionar, no en este proyecto, sino que en particular en el proyecto de inteligencia económica que está en primer trámite constitucional en el Senado, ya pasó por la Comisión de Economía, y ahí se contempla también una modificación en términos de dar más facultades y ampliando las circunstancias en la línea de la pregunta, de alguna manera, para el servicio de impuesto interno y poder, en esa línea, proteger al propio Estado y a los contribuyentes que se relacionan con esos, digamos, más que contribuyentes, delincuentes tributarios. Gracias, Marcelo. Profesora Laura, no sé si usted también querrá referirse o quizás complementar con su experiencia, digamos, en materia de otras formas de poder sancionar estos delitos. Sí, a ver, yo creo que si es que uno lo que busca es aumentar la recaudación, el derecho penal es lo que menos sirve para ello. Entonces, claro, a ver, uno sanciona delitos porque se cometen conductas graves, ¿no? Y en razón de la gravedad de esas conductas, porque como sociedad no queremos que esas conductas existan. Entonces, utilizar el derecho penal para ulteriores finalidades recaudatorias o incluso de prevención de delitos, que en mi opinión es una cuestión más bien de políticas públicas y no propiamente del derecho penal, es bien problemático y por lo mismo me parece que si es que lo que se busca es recaudar más, el foco debería estar en otra clase de sanciones y ojalá incentivos, porque no se trata de lograr una recaudación solamente a través de castigos, sino que también estableciendo medidas que lleven a que los contribuyentes efectivamente paguen, ¿no? No siempre lo sancionatorio es más eficiente o más efectivo. Y para eso el derecho penal tiene poco que aportar, la verdad. Muchísimas gracias, profesora. Agradecemos a las y los expositores por sus excelentes presentaciones. Asimismo, agradecemos a Javier por su moderación y al público asistente por acompañarnos esta mañana. Aprovechamos la oportunidad para invitarles a la sexta y última sesión de este ciclo sobre combate a la informalidad, donde participarán los profesores Jonathan Israel, Alfredo Ugarte, Jaime Ruiz Tagle y Carolina Sarabia. Por último, las y los invitamos a informarse sobre las distintas actividades y programas académicos impartidos por el Departamento de Derecho Económico, como el diploma en postítulo en Derecho Tributario Especializado, coordinado por la profesora Navarro Escapacase, que tratará temas sobre tributación y recursos naturales, tributación municipal y cumplimiento tributario, como también el curso de especialización sobre TIPS que impartimos en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Muchas Rafael, gracias. muchas Muchas gracias. gracias, que Buen tengan día a buen todos. día. Muchas gracias a ustedes. Esté muy bien. Gracias, Javier, y gracias, Laura, Marcelo. Chao. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Jaime.